Hola de nou, salutacions des del canal 324. Són les 10 a partir d'aquests moments. En uns minuts es reprèn al Suprem el judici del procés. El podran seguir, com sempre, aquí en directe al canal 324. Avui es reprèn amb la declaració de més testimonis relacionats amb el presumpte delicte de malversació. En concret, han de comparèixer representants d'una empresa de distribució publicitària, Buzoneo Directo, es diu l'empresa, i de l'impremta Artiplan. Ahir van declarar els exresponsables d'Uniposta i a la tarda, una empresa privada de correu que van assegurar que no van cobrar la feina de la Generalitat i que ni tan sols van arribar a fer cap factura. Per tant, en uns moments, tornem en directe al Tribunal Suprem. Mentrestant, recordin el que deien ahir a la tarda els representants d'Uniposta en sala de judici. ¿Usted recuerda cómo se facturó este encargo de reparto de cartas? Ya le he comentado que no se factura nada sin orden de trabajo y sin albarán, con lo cual estaban los envíos retenidos y no se podía ni repartir ni facturar. No nos entregaron nada, ni documento de entrega, ni nada que fuera un albarán, ni un triste papel de quien lo traía. Sin embargo, ya se inició la realización del encargo, ¿no es así? A ver, era un cliente de Generalitat. Generalitat era cliente nuestro. Sí. ¿Vale? Si viene un cliente de esa envergadura y ves que físicamente son envíos de Generalitat, pues igual que con otras situaciones, a ver, cuando un manipulador, un intermediario, trae envíos de alguien que es cliente nuestro y por lo que sea se le olvida el albarán, los envíos los admitimos. No le hacemos que se los lleva y los vuelva a traer en otro momento. Doncs bé, puntual com habitualment, el judici del procés a punt d'arrencar una nova jornada, 10 i 2 minuts del matí, anem al Tribunal Suprem, en directe, aquí al canal 324. Buenos días, don José. Siéntese, por favor. La ley ya sabe que exige que se identifique usted por su nombre, por su apellido, por su estado civil y su profesión. José Oriol González Martínez, divorciado y empresario. ¿Conoce usted a los acusados? ¿Ha tenido algún vínculo laboral, alguna relación de parentesco? Ninguno. Querría poner en conocimiento de ustedes que estoy siendo investigado en el juzgado número 13 de Barcelona, ¿vale? En el 118/2017D. Sí. Y pienso que mi testimonio pues, puede ser perjudicial para mi proceso. ¿Usted tiene alguna documentación sobre alguna citación que haya recibido? O sea, ¿tiene plena constancia de que ese procedimiento está en marcha? Sí, está en marcha. Vale. Todavía no hay realizado nada. ¿Ha dicho el juzgado de instrucción número? 13 de Barcelona. 13. Bueno, ya sabe que la situación suya le permite precisamente liberarse de la obligación de decir verdad, porque esto puede, de alguna manera, perjudicarle en el testimonio que aquí pueda prestar. De alguna manera, como digo, puede perjudicarle en el estatuto de garantías que usted tiene en el otro procedimiento como investigado. En consecuencia, si manifiesta que no quiere declarar, pues está usted en su derecho y puede marcharse. Preferiría no declarar, sí. Sí. Coja, por favor, su documentación y... El siguiente testigo está citado a las 10:30, pero si estuviera ahí, por favor. Sí, que pase, por favor.
Doncs, com han vist el primer dels testimonis citats avui, Josep Oriol González, propietari i gerent de l'empresa Buzoneo Directo, doncs no ha prestat declaració perquè està sent investigat pel jutjat 13 de Barcelona. En considerar que el que avui pogués dir aquí el pot perjudicar i, per tant, està emparat per la llei de no declarar si no desitja fer-ho i, de fet, no ho ha fet. Segon testimoni del matí, aquí la veuen, Rosa Maria Sans, és responsable de recursos humans de l'empresa Artiplan, que veurem en aquest cas si prestarà declaració a les 10:06, en directe al canal 324, judici del procés. Buenos días, doña Rosa María. Ya sabe que la ley exige que usted se identifique con su nombre, con su apellido, con su domicilio y con su domicilio, su estado civil y su profesión. Buenos días, mi nombre es Rosa María Sans Travé, mi estado civil es casada y mi profesión responsable de recursos humanos. ¿De qué empresa? Artiplan. Ajá. ¿Conoce usted a los acusados? ¿Tiene alguna relación de parentesco, algún vínculo laboral, amistad, enemistad? No, no los conozco. ¿Ha estado usted procesada con anterioridad por algún delito? Ya sabe que está citada como testigo, en consecuencia tiene obligación de decir verdad. ¿Usted está investigada en algún otro procedimiento? No. ¿Jura o promete decir la verdad? Juro. Ha sido usted propuesta por la Fiscalía, por la Abogacía del Estado y por la defensa de doña Dolors Bassa. Conteste, por favor, a las preguntas de la excelentísima señora fiscal. Con la venia, excelentísimo señor, buenos días. Señora Sans, ¿quiere usted decir cuáles eran sus responsabilidades en Artiplan? Responsable de recursos humanos. ¿Atendía usted los encargos que venían del exterior, los encargos de la empresa? No. No. Entonces, ¿cuál es el objeto comercial de Artiplan? Artiplan es una empresa que se dedica a artes gráficas. Artes gráficas. Perdón. Y recibieron en septiembre del año 2017 encargos de cartelería publicitaria, institucional, de anuncios del referéndum del 1 de octubre. Sí, recibimos. ¿Sabe quién se lo hizo, este encargo? Desconozco por dónde vino. ¿Y cuándo conoció que se lo habían hecho, este encargo? En el momento que se personalizó la Guardia Civil en nuestras dependencias. ¿Usted no sabe que estaba ya realizado el encargo? No. No. Usted envió un correo el 19 de septiembre a distintos empleados de Artiplan, diciéndoles, dado el momento en que vivimos, que les quiere explicar este correo y las circunstancias que lo motivaron. Sí, mandé un correo a todo el personal que, dado las circunstancias en que nos encontrábamos, que no se imprimiera nada que hiciera referencia con el referéndum. Pero se imprimió. Anteriormente. Anteriormente. O sea, este correo fue porque usted ya vio que lo habían hecho. Sí, fue el día 15 cuando yo me enteré, cuando se personalizó la Guardia Civil. Cuando acudió la Guardia Civil, ¿dónde estaba usted? En fábrica. En fábrica. Y la Guardia Civil lo retiró de la sede de Disnet, ¿no? Sí. ¿Y qué relación tiene Artiplan con Disnet? A ver, Disnet es un almacén que nosotros, cuando tenemos material para estocado, que es lo que conozco yo, es donde lo depositamos. Cuando estamos pendientes de hacer el manipulado, cuando, por ejemplo, un cliente pide muchas cantidades y nos pide que lo mantengamos en stock. Es un almacén. Es un almacén, o sea que se lo retiraron el material del almacén que ustedes normalmente utilizan, ¿no? Correcto. ¿Lo que encontró la Guardia Civil en Disnet es lo único que había trabajado Artiplan? Sí. A usted le sabe que conoce a Blas Cortés, ¿no? A Blas Cortés, es empleado de Artiplan. Sí. ¿Blas Cortés le pasó a usted algún presupuesto respecto de...? No. No sabe cuál era el presupuesto. Perdone, a posteriori.
A posteriori, Sí. ¿qué es lo que ha sabido? Sí, a posteriori, según requerimiento de la Guardia Civil, me solicitaron que hiciera el desglose del material intervenido y yo solicité los precios para podérselo pasar. ¿Acudió usted al almacén o depósito de Disnet cuando llegó la Guardia Civil? ¿Acudió usted allí? Sí. ¿Atendió usted a la Sí. Guardia Civil? Sí. La Guardia Civil le pidió el desglose del material. ¿Usted cuándo vio por primera vez esos materiales? No, el material tampoco lo vi, porque ¿No lo vio allí? estaba todo precintado, o sea, todo, no vi el material. ¿Y entonces cómo pudo hacer el presupuesto? No, porque la Guardia Civil me pidió que les hiciera el presupuesto del material que ellos se llevaban, a qué importe ascendía. Bien, ¿y cómo lo pudo presupuestar sin verlo? No, porque lo pedía a producción para que me dieran el importe de este trabajo. ¿Y recuerda el importe cuál era? Sí, perfectamente. 17.200, no sé, me parece el total. Sí, pero usted que cooperó con la Guardia Civil vería que había 400.000 dípticos, ¿no es así? No. ¿Y Lo que 30.000 teníamos. carteles? No. O sea, lo que se llevaron es lo que teníamos. Sí, pero ¿no había 3 palés allí con material? No, había más. ¿Más? Sí. Entonces, lo que le pregunto es si había 11 palés, ¿de qué tamaño eran esos 11 palés? Porque usted después desglosó la factura. Sí, yo desglosé la Entonces, en factura sobre relación este con eso- material, pero a ver, los palets de qué grandes, pues no lo sé, eran unos palets, no sé si de qué tamaño. ¿La Guardia Civil no los abrió en su presencia? No lo recuerdo, ¿eh? Si los abrió no lo recuerdo, porque estaba yo ahí con ellos. No lo recuerdo. Si los Entonces, abrió. ¿por qué se los llevaron? ¿Usted cómo permitió que se los llevaran? Si no Porque nosotros decidimos que este trabajo no se tiraba adelante y ellos lo intervinieron. ¿Este trabajo, disculpe? No se tiraba adelante y la Guardia Civil lo intervino. ¿Por qué motivo? Porque eran unos carteles publicitarios, según me dijeron. ¿Publicitarios de qué? Del referéndum. ¿Usted ha visto después esos carteles? A ver, los he visto por la prensa. ¿En Artiplan no los ha visto nunca? No. ¿Quién era el responsable de realizar materialmente las impresiones de estos carteles en Artiplan? El responsable. Fue un trabajo que entró por el departamento comercial y fue un trabajo normal. Normal, pero ¿quién era el responsable de hacerlo materialmente? Le pregunto. Materialmente, Sí. producción. Producción. ¿Quién es el responsable de producción en Artiplan? Blas Cortés. Blas Cortés. Blas Cortés no le comentó que tenían este encargo. En No, ningún momento. No, porque fue un trabajo normal. O sea, no. Yo estoy en recursos humanos. O sea que, a ver, tampoco entro en producción. Bien. Pues ninguna pregunta más, señor. Muchísimas gracias. La abogacía del Estado, por favor. Con la venia de la excelentísima sala. Buenos días, señora Sanz. ¿Me puede decir en relación con el trabajo sobre el que ha venido contestando a la Fiscalía y sobre el que, a petición o a requerimiento de la Guardia Civil, luego usted tuvo que hacer ese desglose y valoración, quién figuraba como cliente? A ver, en la ficha figuraba como contacto Omnium. En la ficha. Y en la forma de relacionarse Omnium con ustedes, ¿había trabajado Omnium anteriormente con ustedes? Sí, Omnium es cliente de Artiplan desde hace muchísimos años, sí. ¿Había algo grabado en sus aplicaciones sobre algún encargo de Omnium para este trabajo, en este caso? No. ¿Algún agravado que se refiere? Sí, si tenían algún pedido, algún encargo formalmente grabado en sus... No, desconozco este tema. No. Vale. Entonces, lo único que sabe es el volumen, facturación, bueno, valoración. Valoración, sí. Y que el cliente era Omnium, figuraba en la ficha como figuraba Omnium. en la ficha, sí. Ninguna pregunta más. Muchísimas gracias. La Acción Popular. Ninguna pregunta, gracias. Muchas gracias. La defensa de doña Dolors Basa.
Sí, con la venia del excelentísimo presidente. Nosotros no hemos propuesto a esta testigo. Sí que es verdad que hemos propuesto a otra Rosa María Sanz, pero es de segundo apellido Margenet, que es funcionaria del Departamento de Trabajo. Entonces es el segundo apellido que me ha inducido a error. Gracias. ¿Tiene alguna pregunta alguna de las defensas? Sí, con la venia de la adelante, sala. señora Ros. Buenos días. ¿Artiplan emitió alguna factura por este trabajo? No. No. ¿Y algún albarán de entrega? No. Ninguna pregunta más. Gracias. Muchísimas gracias. Pues ya sabe usted que se puede marchar, recoja su documentación y gracias por su testimonio. Bueno, pues hemos terminado y quedamos emplazados para las 16 horas. Muchas gracias. Abandonen la sala. Con la venia, por favor, Sí. de la excelentísima sala. Simplemente para decir que mañana está citado para declarar como testigo a propuesta del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado el señor Amadeu Altafag. El señor Amadeu Altafag consta en las actuaciones y además está investigado en el juzgado de instrucción número 13 y es una persona que recibió la citación en el domicilio de sus padres en Barcelona, pero él reside en el extranjero y en tal condición de investigado se va a acoger al derecho a no declarar. Ayer presentaba un escrito vía fax poniendo de manifiesto esto. La pregunta que se traslada es si es necesario que el señor Altafag se desplace ante este tribunal para manifestar. ¿Dónde tiene la residencia? En Bélgica. O si puede manifestarlo por videoconferencia o... ¿Perdona? Soy yo la letrada del señor Amadeu Altafag. Perdone, lo siento. Es testigo del fiscal, ¿verdad? Por esta circunstancia, ¿hay algo relacionado con, en fin, con la posibilidad de renuncia sobrevenida o dado que no va a realizar ninguna manifestación, según ha puesto precisamente en conocimiento del tribunal? Asumimos que no venga, o sea, que no declare, pero renunciar a su testimonio En técnicamente consecuencia, no. al no venir, intentamos la citación por otro medio. Correcto, La si no hay renuncia, lo intentamos. técnicamente no la Correcto, Fiscalía no correcto. hace a su declaración. Correcto. Es él el que renuncia a declarar. Correcto, correcto. Sí. Su escrito con sus alegaciones constan en la causa Ayer y ya, presentó, y ya lo resolvemos precisamente mañana en función de la situación. Si no comparece, pues tomamos la decisión o de acudir a algún mecanismo de videoconferencia o cualquier otra fórmula, en su caso, que puede pasar incluso por hacerle venir. Pero en principio vamos a constatar mañana que lo que él ha anunciado en su escrito se hace realidad, es decir, que no comparece, y si no comparece, pues buscamos un mecanismo ante la... Pero ¿Sí? el señor Altafag lo que manifiesta es su intención de no declarar, no que no acuda al llamamiento de este tribunal. Pues si acude, Lo que pasa es que, claro, de hoy a mañana, yo no Sí. sé ahora si acaso que ven... Claro, lo que no le puede decir el tribunal, tranquilo, no venga. Esto es lo que usted no puede esperar que le digamos. Vale, sí. Vamos a intentar, si podemos cubrir el hueco con otro testimonio o algo similar para evitar paralizaciones como esta, sí. ¿Qué le digo al señor Amadeu Altafag? Lo que usted considere oportuno. Bueno. Muy bien. Sí, pero de todas maneras, a las 16 horas, cuando reanudemos, le damos ya la respuesta. De acuerdo, gracias. Venga, gracias. Doncs bé, ha estat la sessió del judici del procés més curta fins ara, un quart d'hora de durada des de les 10 del matí, amb només un testimoni. Aquest judici continua a les 4 de la tarda amb la resta de testimonis citats. Ara és moment de donar pas a la informació esportiva. D'aquí uns minuts actualitzem aquesta i la resta d'informacions aquí al Canal 324. Fins ara.